Bienvenidos a Tolerancia Cero. Hace justo un año se bajaba de la primaria presidencial de Chile Vamos y casi en simultáneo era reelecta como alcaldesa de Providencia. Esta noche, Evelyn Matei vuelve a nuestro estudio a analizar la contingencia política desde su propio sector, del nuevo gobierno y también de un proceso constituyente que entra en tierra derecha. También nos va a acompañar Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, la empresa motor de nuestra economía. Con él hablaremos del cobre, denominado el sueldo de Chile, un tema que repercute en todo el proceso de cambios que vive el país. Estamos ya con Mónica Rincón, Paula Escobar, Sebastián Izquierdo. Comienza ahora Tolerancia Cero. Alcaldesa, bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar acá. Te vio que ahí pusimos que justo más o menos en esta época, hace algún tiempo, usted bajaba de la posibilidad de ser candidata presidencial. No me acordaba que hacía casi un año, fíjate. Sí. No estaba consciente. ¿Quedan cicatrices de ese proceso? En lo personal no. En lo político sí. Porque creo que se tomaron malas decisiones. Y ¿por qué digo que en lo personal no? Porque en realidad uno siempre tiene que estar viendo qué es lo que uno cree que es lo mejor para Chile, primero para Chile, después para el sector. Y yo advertí harto que podía terminar finalmente José Antonio Kast en segunda vuelta, que fue finalmente lo que sucedió. Y yo siempre prefiero que lleguen opciones más como de centro a la segunda vuelta. Así que yo creo que fue una oportunidad perdida. Además creo que el hecho de que había una mujer entre 4 o 5 era también algo importante. Las mujeres nos hemos sentido muy postergadas durante muchísimo tiempo y por lo tanto encontraba que no era sano bajar a la única que había. Cuando dice, y ahí le quiero preguntar el énfasis, cuando dice las mujeres se sentían postergadas, especialmente en el sector, porque si que miramos desde el punto de vista de dónde han provenido, si se quiere, los escaños o incluso los cargos institucionales, más bien no vienen de la derecha, vienen de la centroizquierda o la izquierda. A ver, en primer lugar, las mujeres nos hemos sentido postergadas en todo, sí, ¿no? En el ámbito de la academia, en el ámbito empresarial, en el ámbito político, por cierto, en el ámbito judicial, o sea, dígame usted en qué área, y ahí han estado postergadas las mujeres. Pero en el caso de la centroderecha yo sentía que además era muy raro, porque cuando no había ninguna posibilidad de ganar, ahí habían recurrido a una mujer, ¿no? Y ahora que había posibilidades de ganar, me lo negaban. Entonces sentía que había una mala decisión política. ¿Y usted cómo siente que después de eso, después de que la bajan en la UDI, ahora, en esta época, de nuevo la quieren encumbrar de posible candidata? No he visto a nadie que me quiera. Ay, ya. No, yo le cuento que hay hartos que han hablado que usted puede ser candidata, no creo que la directiva de la UDI. Bueno, marca bien en las encuestas, tiene buena aprobación. Usted sabe que está su nombre. ¿Cómo encuentra ese? ¿No hay una contradicción ahí? Antes no y ahora resulta que sí. Lo primero que quiero señalar es que de verdad no es momento de hablar candidaturas. Creo que están pasando cosas que son importantes, yo diría determinantes para el futuro de Chile. Y por lo tanto estar hablando de candidaturas cuando además acaba de asumir un nuevo gobierno es casi como... Ya, pero si hay una candidatura de la que hablar, usted decía, me gusta que lleguen en general las opciones más de centro. Sí. Ya, pero usted apoyó, no solo votó, sino que apoyó, hubo otros que ni siquiera votaron en su sector por Kast. Usted hizo campaña y votó que no podría ser calificado de centro. No. Y muy conservador además. Entonces yo no sé si usted... ¿Asume eso como un error haber apoyado a José Antonio Kast? ¿O usted cree que José Antonio Kast hubiera sido mejor presidente que Gabriel Boric? ¿Qué cree? A ver, en primer lugar, cuando nos sumamos la Paula Daza y yo, decidimos que el primer símbolo iba a ser repartir condones. Sí, pero no cambiaba el carácter de Kast. ¿Cómo? Repartir condones no cambiaba la plataforma de candidatura de Kast. Pero en el fondo lo que estábamos diciendo es que lo estábamos apoyando desde un sector mucho más liberal, ¿no? Y en segundo lugar, en realidad ninguna de las dos opciones era muy de centro, que digamos.
Y por lo tanto, entre esos dos yo prefería uno más. ¿Y usted cree que hubiera sido mejor presidente Kast que Boric? Es bien difícil decirlo, porque uno nunca sabe, las circunstancias están siendo muy difíciles. Las circunstancias para cualquier presidente en este minuto son brutalmente difíciles. Lo que me parece es que Kast no hubiese tenido que darse tantos saltos mortales como se los está dando Boric, ¿no es cierto? Hoy día que, por ejemplo, la inflación es uno de los principales problemas. Claro, el haber aprobado todos los retiros, creo, todos, no estoy segura, pero creo que todos, no, y ahora decir que los retiros no es un salto mortal. El haber, y el otro problema muy grave es el de la seguridad ciudadana, donde efectivamente ellos votaron en contra de todo lo que hoy día están proponiendo. Entonces, es posible que hubiese habido menos contradicciones entre lo que habían hecho antes y lo que estaban proponiendo ahora, pero también es posible que con un José Antonio la reacción en la calle pudiese ser más compleja. Así que es bien difícil saber a cuál le hubiera resultado más difícil o menos difícil. Alcaldesa, usted en el Mercurio dice lo que le falta a la derecha es definir la sociedad en la que creemos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el proyecto? Y tomando un poco de la pregunta de la Mónica, usted plantea en esta entrevista y muchas veces también su mirada tipo Angela Merkel, para una centro derecha moderna tomando ideas de tipo Angela Merkel. Pero la verdad es que usted colaboró, como dice la Mónica, con una candidatura tipo Marine Le Pen. Esa es como la familia ideológica. Entonces, ¿desde dónde la derecha puede realmente pensar un proyecto que convoque a un sector más de centro, si finalmente a la hora de los que hubo se va a alternativas que no son? Bueno, la otra alternativa, perdón, con todo cariño, era un gobierno donde está el Partido Comunista. Bueno, entonces, pero también no hay gente más de centro. Claro. O sea, no solo el Partido Comunista. Sí, también aquí había gente más de centro, como nosotros, como la Paula y yo, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que al final se le obligó a la ciudadanía a escoger entre dos proyectos que en realidad ninguno de los dos era de centro. Si hubiese habido uno de centro, probablemente hubiera apoyado ese. Y lo que nosotros tenemos que hacer es realmente demostrar una preocupación, pero una preocupación genuina, con buenas políticas. Y cuando yo digo que tenemos que escoger el tipo de sociedad en la que creemos, que nos gustaría en realidad que existiera en Chile, es porque muchas veces los programas son como una lista de supermercados. Vamos a hacer esto y esto y esto y lo otro. Y muchas veces tú no puedes porque las circunstancias cambian, etc. En cambio, si tú tienes una visión y logras transmitirla de qué tipo de sociedad quieres, en realidad eso va permeando después todas las decisiones que tú tomes, ¿no es cierto? O sea, si tú dices, mira, yo aspiro realmente a una sociedad mucho más equitativa. Bueno, eso puede influir en tus políticas de salud, en las políticas de educación, en todas las políticas. Y si tú dices, yo creo en una sociedad también más liberal, eso también demuestra la forma en que tú te relacionas con los demás, escuchas a los demás, logras hacer acuerdos. Entonces, ese es como... Sí, pero alcaldesa, dos personajes que se inmolaron con ese tipo de política, Mario Desbordes con la derecha social y Joaquín Lavín, que dijo aquí mismo que iba a ser socialdemócrata, en el fondo quedaron sepultadas sus carreras políticas. Entonces, ¿hay espacio en la derecha para esa visión que está planteando usted hoy día realmente? Hay una visión absoluta para eso, pero tiene que ser bien hecha. ¿Ellos no lo hicieron bien? ¿No tan bien? No, porque... No, sí, puede que sea declarado socialdemócrata, que en Tolerancia Cero al día siguiente anunció la candidatura presidencial. Lo que pasa es que socialdemócrata es una cosa bien distinta, ¿no es cierto?, que una economía social de mercado. Economía social de mercado, que es bien distinto a lo que mucha gente piensa es el neoliberalismo, ¿no es cierto? Yo creo justamente esa economía social de mercado está acuñada en Alemania. Y eso es lo que hizo la Angela Merkel y que es bien distinto que la socialdemocracia. Pero en Alianza y por la Socialdemocracia lo hizo. Y en algunas ocasiones, efectivamente, incluso han compartido gobierno con la socialdemocracia y han tenido alianza. Y me parece súper correcto. Nunca con la extrema derecha. No. Y me parece súper correcto. Entonces, yo aspiro a que podamos armar eso en Chile. Desgraciadamente, yo diría que... pacto con republicanos, por ejemplo, porque Merkel jamás haría pacto con un sector como los republicanos. ¿Haría pacto con ellos? Que tienen ahí una... Claro. Mira, uno tiene que ir mirando cuáles son las alternativas, porque nosotros tenemos un problema gravísimo y que desgraciadamente esta convención no lo está corrigiendo.
que es la extrema fragmentación del Congreso. Tenemos como 20, 21 conglomerados que están representados ahí. Y tú necesitas finalmente, ¿no es cierto?, votos de muchas distintas personas o de distintos conglomerados para poder hacer las reformas. Sí, eso y lo más probable mi pregunta es si estaría pacto político con los republicanos. Lo que pasa es que tú en el fondo lo que tienes que buscar es cómo llegas al 50% más uno de los votos. Tú no necesitas llegar en conglomerado en realidad para ser electo presidente, pero después necesitas pactos para que además pueden ir cambiando. Pero finalmente tú necesitas el 50% más uno del Congreso para poder llevar a cabo tu programa. Y eso en Chile está siendo cada vez más difícil, ¿no? Efectivamente, la pista política está sumamente compleja. Pero yo quisiera preguntarle más bien su diagnóstico respecto a lo que está pasando en la derecha hoy, pero a la luz de los resultados que hemos visto. Hemos visto básicamente que, a mi juicio, tocamos fondo el día de la elección de la convención. Hoy día la derecha es minoría. Los resultados de los alcaldes, a excepción de la suya en realidad, pero los alcaldes fue bastante mala para el sector que usted representa. Los gobernadores, ni hablar. En la Cámara de Diputados, yo diría que más o menos. Y en el Senado una cierta sorpresa. Y hoy día enfrentamos un escenario muy incierto respecto al plebiscito. Sabemos que hay un dilema ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cree usted que le pasó a la derecha? Puede ser esto que estábamos conversando, esta alianza estratégica que al final de cuentas se movió a la extrema derecha. No lo sé. Por eso le quisiera preguntar su opinión, porque usted es una observadora muy privilegiada. Ha sido diputada, senadora, alcaldesa, ministra, candidata presidencial. Profesora. Y profesora antes de asumir la alcaldía. Sí. Profesora de matemática. Yo tengo la impresión que han habido una serie de problemas emergentes en los cuales la derecha no se las ha jugado. En algunos casos a lo mejor ni siquiera los veo como temas emergentes. Yo, por ejemplo, el tema del cambio climático es algo que yo veo que de verdad tiene a la gente joven súper preocupada. El otro día me contaba una persona que trabaja conmigo que su niñita, como de 8, 9, 10 años, le decía: ¿cuándo se acaba el mundo, papá? ¿No? Esa cosa que nosotros vimos, por ejemplo, en esta chica sueca, creo que es la Greta, ¿no es cierto?, que estaba en las Naciones Unidas. Muchos de los adultos, y sobre todo de derecha, ellos decían: ay, qué niñita más, qué niñita más negativa, más... Pero no se dan cuenta de la tremenda tragedia que están sintiendo los jóvenes. Yo leía que en la India en estos días hubo, no sé si serán 62 o 67 grados de calor. O sea, es una cosa impensable. Entonces nosotros lo vemos todo el tiempo. Cuando, por ejemplo, construimos una nueva ciclovía en Providencia, nosotros vemos que ahí hay como una cosa generacional. La gente de más de 55 años odia las bicicletas y odia la ciclovía en general. Obviamente siempre hay excepciones. Pero la gente joven siente que pedalear es de alguna manera una contribución de ellos para salvar el mundo. ¿Ve? Entonces, lo que siento es que muchos de estos temas emergentes, pero que emergen con mucha fuerza y con mucha importancia, la derecha no ha estado. Bueno, obviamente que personas como la Marcela Sabat sí se la jugaron por el feminismo, pero son pocas. Entonces siento, digamos, que la derecha se ha quedado, sí, el tema de la seguridad es súper importante, pero no ha estado presente en los temas emergentes que realmente significan que mucha gente, que son de verdad súper importantes a la hora de votar. El tema, por ejemplo, con respecto a la Constitución, en resumen, una derecha que estuvo contra muchas reformas, sí, y hoy día estamos viendo los resultados de una derecha que ha sido marginada del diálogo, una derecha que uno la ve más bien con dos posturas, una muy colaborativa y otra nada de colaborativa, yo diría. ¿Usted no ve ¿qué mea culpa podría hacer la derecha respecto al proceso constitucional? Yo siento que el principal mea culpa, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer es que muchos sean o nos hemos, porque aquí uno nunca puede mirar desde afuera como si uno no perteneciera, nos hemos quedado mucho en la defensa del statu quo
y no es cierto, decididos a embarcarnos en buscar buenas soluciones a los problemas emergentes. Esa es, a mi juicio, el principal pecado, ¿no es cierto?, de la derecha. Y tiene mucho que ver con esta visión que yo decía que uno tiene que tener del mundo, de la sociedad a la que aspiramos, porque nuevamente es esa mirada la que finalmente permea la posición en distintos problemas de la vida cotidiana. Usted decía también que iba a esperar a leer el borrador, digamos, después de que pase por todas las etapas, iba a decidir, pero que hasta ahora estaba más bien inclinada al rechazo. Felipe Kast, el senador, dijo que iba a votar ya rechazo con lo que había. Usted dice que va a esperar. ¿Realmente en algún momento tuvo esperanza? Porque usted nunca dijo si votó sí o no en el... Y nunca lo voy a decir. ¿No lo va a decir nunca? ¿Por qué? Es importante, porque habían buenas razones para votar apruebo y habían buenas razones para votar rechazo. Pero no votó nulo usted. No voté nulo. Y la verdad es que había que tener respeto por ambas posiciones, pero lo que he visto es que además muchas veces se estigmatiza por un lado o por otro. En cambio acá estamos frente a una propuesta concreta que uno tiene que decir va a ser buena o va a ser mala para el país. Lo que estoy viendo hasta ahora no me deja para nada tranquila ni conforme. Naturalmente que uno tiene que ver el texto final completo, mirarlo entero, incluidas las normas de transición que son tan importantes. Y ahí uno realmente puede tomar la decisión. ¿Hay algo que la podría hacer cambiar desde la cercanía que tiene hoy día con votar rechazo, un plebiscito de salida? ¿Algo? Sí. A ver, uno siempre piensa que todavía quizá la comisión esta que tiene que armonizar, sí, ¿no pero es cierto? tienen destacado, pero tienen ni lápiz ni borrador. Tienen bastante poca Por eso le pregunto, ¿qué podría hacerla cambiar? Básicamente transiciones muy largas, muy bien pensadas, porque lo que yo siento, digamos, es que es un cambio tan total en prácticamente en todas las instituciones, ¿no es cierto?, y en todas las leyes importantes, que en realidad podríamos estar 10 o 15 años con un grado de incertidumbre enorme, dictándose leyes para poner en funcionamiento la Constitución, ¿no es cierto? Y mientras tanto, cada cosa que tú hagas, alguien te va a decir que es inconstitucional y finalmente vamos a terminar en muchos juicios en que alguien va a tener que decidir quién tiene la razón. O sea, hay un grado de incertidumbre muy grande. Y por eso que el tema de la transición podría morigerar un poco. No lo sabemos. Pero entonces ahora, si mañana fuera fuera el plebiscito, ¿usted qué votaría? Si mañana fuera el plebiscito, con lo que yo conozco hasta ahora, yo votaría rechazo. Alcaldesa, pero una pregunta. Usted en la misma entrevista siempre dice que aprecia mucho a Mario Marcelli, que le da toda la credibilidad profesional, incluso que le tiene cariño, pero la más alta estima. Y él dijo hoy día también en una entrevista que los temas de constitución económica están casi todos despejados, dando una señal muy clara de tranquilidad respecto de lo aprobado en materia económica en la convención. ¿Cómo, o sea, Mario Marcelli está equivocado? ¿Cómo usted lo está viendo de una manera tan distinta que él? Él lo está viendo desde el lado económico. Pero, por ejemplo, el sistema político que se está proponiendo es exacerbadamente malo. Porque hoy día nosotros estábamos hablando, ¿no es cierto?, que tenemos un sistema muy fragmentado, en que a la expresidenta Bachelet le fue difícil conversar con el Congreso para que hablar del expresidente Piñera, y también le está haciendo difícil al actual presidente Boric. Porque básicamente ya no hay partidos que tomen decisiones, aquí hay que ir voto por voto, diputado por diputado, etcétera. Bueno, lo que se está proponiendo hoy día no corrige nada de eso, al contrario, casi exacerba, porque se habla de un sistema presidencial, pero donde el Congreso le puede torcer la mano, ¿no es cierto?, al presidente con un quórum bastante bajo. Entonces, en realidad, el sistema político es muy malo. Y al final, el sistema político es lo que determina si tú eres capaz de armar coaliciones como para tomar decisiones que el país avance o no. Yo debo decir que yo me inclino mucho más por un sistema parlamentario que por un sistema presidencial. Y si usted dice que ya va a votar por rechazo si fuera hoy día,
¿Cuál es la salida de esto? ¿Cómo se está tratando de hacer un plan, digamos, cuál será el plan si ganara el rechazo? Yo llamaría... ¿Qué cree usted? ¿Una nueva convención? ¿Una asamblea constituyente? Da lo mismo lo que yo piense. Yo creo que en eso hay que preguntarle a la ciudadanía. Lo que yo haría 1 o 2 meses después si es que gana el rechazo, ¿no es cierto? Llamaría a un nuevo plebiscito 1 o 2 meses después. Con las mismas opciones de asamblea, convención, mixto o el Congreso. No, el Congreso yo creo que saldría último, así que mejor ni lo ponemos. No, yo pondría también una comisión de expertos. Mi impresión es que eso ganaría hoy día. ¿Como la comisión Ortúzar, así? ¿En la dictadura? ¿No será un poco... Bueno, la comisión que puso Bachelet, también hubo una comisión. Pero antes hubo ELA, ellos sistematizaron lo que llegó de los ELA, de los encuentros autoconvocados. Tú perfectamente puedes hacer algo así. Los ELA pero era un consejo de observadores, además, se llama. Exactamente. ¿No? Claro, en que tuvo la Universidad Católica bien metida, ¿no es cierto? Ignacio Irarrázaval, toda esa gente. Entonces, uno perfectamente podría buscar un sistema así. Dije, cuando mencionaba a Michelle Bachelet, uno recuerda de inmediato a Andrés Chadwick en un ENADE diciendo que queremos que no avance una nueva constitución. Bueno, y ya hay varios que dan por muerta la actual constitución ahora, desde la derecha. Fue un error. Eso es lo que yo estaba diciendo recién. Cambio, o sea, no asumir que necesitaba un cambio de constitución. Yo creo que fue un error, sí, yo creo que fue un error. Recordemos también que cuando llegó el entonces presidente Elwin, ¿no? Y él pidió una reforma tributaria porque quería hacer cambios sociales. También ahí hubo 2 opiniones en nuestra coalición. Donde algunos creían que había que darle el dinero y hacer la reforma tributaria y otros que consideraron que esa actitud era como de traición, ¿no? De tal manera que efectivamente a veces hay discusiones importantes y lo que uno se da cuenta, probablemente con el tiempo, yo también probablemente me he equivocado miles de veces, es que uno tiene que tener la flexibilidad y no enamorarse de lo que existe, sino que ir entendiendo que o la sociedad se construye entre todos o finalmente se rompe. Y nosotros estamos en este momento viviendo una situación súper difícil para nuestro país. La situación política es difícil, la situación económica es difícil, la situación de seguridad es difícil, el tema de la Constitución es difícil y yo creo que hemos llegado a eso por falta de diálogo, porque con el exceso de diálogo no existe. A ver, una de las cosas interesantes de Evelyn Matei es que es un testigo muy privilegiado de un montón de cosas que... ¿Me estás diciendo vieja? No, testigo privilegiado, testigo privilegiado de hechos muy importantes en la política chilena, desde... contubernios para tratar de perjudicarla en sus posibilidades, ni hablar de eso, ya lo conocimos. La situación de ser ida a buscar cuando nadie quería y usted quiso y estuvo dispuesta, en el caso de la competencia contra Michelle Bachelet, ahora mismo, de nuevo, la situación, y de nuevo vienen las picaneas. Siempre se ha dicho que la derecha es que más que en ideas funciona a través de personas, de líderes o de lideresas, digamos. ¿Qué es lo que usted diría que representa hoy día la derecha chilena? ¿Dónde está? A mí lo que me gustaría es que lo que debiera representar. Okay. Y en ese sentido, por ejemplo, estamos conversando mucho mujeres. Está la Paula Daza, está la Gloria Huth, está la Carla Rubilar, está la Katy Martorell, Paulina Núñez. Hay un grupo de mujeres, y yo te diría que todas bastante liberales en comparación con los hombres, ¿no? Y yo creo que de ahí podría salir claramente una candidata presidencial. Hay hombres también, bien posicionados, el alcalde Carter y varios otros. Pero a lo que yo apunto es que nosotros primero tenemos que decidir qué es lo que queremos representar. Si tú no tienes... Esa es mi pregunta. Claro.
Lo que a mí me gustaría que representáramos es una sociedad claramente mucho más equitativa que hay. O sea, para mí, por ejemplo, el tema de que las políticas públicas tengan que tener un objetivo de equidad social es evidente. Y eso está en la Constitución, ¿no es cierto?, de muchos países a los cuales yo admiro. Y eso está en la política de educación, obviamente, de salud, de acceso a la vivienda, pero también, por ejemplo, en el tema de la seguridad ciudadana. Yo siempre digo, si es que los balazos y el narcotráfico que uno ve en muchas de las poblaciones hoy día hubiese estado en Las Condes, no lo tendríamos. Pregunta, ¿evaluemos el gobierno? O en Providencia. Pero no la tendríamos por otras razones. Queremos saber su evaluación respecto del actual gobierno. Primero una evaluación general, pero quiero preguntarle, antes de la evaluación general, ¿error o acierto designar a Isquia Siches ministra del Interior? A mí me llama la atención que ella haya aceptado ese puesto. Yo vi una entrevista donde ella decía, pero ¿cómo voy a ser yo candidata presidencial si me falta esto, lo otro? Eso una serie de cosas. Fue acá. Bueno, resulta que ser ministra del Interior es lo más parecido que hay a ser presidente de la República. Entonces, si ella sabía que le faltaban esas competencias, es raro que haya aceptado ese puesto. Me parece que ella podría haber tenido una experiencia o haber adquirido una experiencia de gobierno que no la tenía por ningún lado, ¿no es cierto? No había sido parlamentaria, no había sido ministra, no había tenido nada. Quizás en un ambiente más cómodo para ella, como por ejemplo el Ministerio de Salud. Ahí uno aprende a lidiar, ahí uno aprende las cosas que puede decir. Ella se tiró al tiro a la jaula de los leones, ¿no? Ahora, obviamente que uno quiere que les vaya bien. Yo quiero partir señalando que de verdad, de todo corazón, y lo digo pero de verdad, de corazón, yo deseo que a este gobierno le vaya bien y creo que nosotros tenemos que ayudar a que le vaya bien. ¿Y cómo, alcalde? Porque también dice hay que hacer todo lo posible, pero ¿cómo exactamente esa colaboración? Pero por ejemplo con seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Yo creo que ellos están profundamente errados en varias de las cosas que están haciendo. Pero, ¿en qué quería usted distinto? Por ejemplo, esto de este estado intermedio de protección en el sur. No veo a qué va a llevar. Se va a demorar mucho y la verdad es que los resultados prácticos, a mi juicio, no van a ser buenos. Bueno, pero Piñera por ejemplo propuso la ley de infraestructura crítica. Sí, pero la verdad es que en general le tienen temor a intervenir como corresponde. Y a mi juicio, ¿usted en el sector, que la izquierda le tiene temor a intervenir en seguridad? Yo creo que le tienen temor. Y entonces siempre es todo como a medio, no se atreven. A mi juicio, en el tema mapuche o en el tema de la violencia en el sur son dos cosas distintas. Uno, el tema mapuche, donde hay que sentarse, hay que conversar hasta que dé puntada, como lo trató de hacer el ministro Moreno, ¿no es cierto? Hay que darle ciertos privilegios, en el fondo hay que avanzar en la cuestión social y con el pueblo mapuche. ¿Privilegios o reparar injusticia? Es que al final es lo mismo, porque hoy día le vas a tener que dar privilegios para reparar injusticia, ¿no? O derechos. O derechos, claro. Formas de ponerlo. Lo que estoy diciendo es que no podemos seguir como estamos, con el pueblo mapuche, en el fondo, ignorándolo. Y por otra parte, muchas conversaciones que llegan finalmente a bien poco en lo sustantivo, eso es lo que ha pasado durante tanto tiempo. Y por otro lado, el robo de la madera, mafioso, el narcotráfico, mafioso, tú eso lo tienes que enfrentar con otras herramientas, porque de otra manera van a estar cada vez más en la pobreza. Uno mira, por ejemplo, este acuerdo de todos los alcaldes de la Araucanía con el gobernador electo, en que ellos en el fondo dicen, ¿saben qué más? Necesitamos aquí un orden y ponernos todos de acuerdo, porque de otra manera va a haber cada vez más pobreza en esta zona. Sebastián. Pero ¿cómo? Usted habla en su entrevista hoy día que se necesitaría un salto mortal para que realmente existiera esta mano dura en los problemas de violencia y por supuesto que por la otra mano seguir con el diálogo. Pero ¿cómo usted cree que a 2 meses de gobierno ya hemos visto
presidente actuar, llamando a un acuerdo. Entonces, la ciudadanía queda un poco perdida, medio inconsistente las señales que uno veía antes y hoy. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo salimos de este espiral? A mi juicio que hay un problema de gobernabilidad serio, que no está en este nuevo gobierno, sino también lo teníamos en el gobierno anterior. Cuando uno ve justamente por eso que hay que ponerse de acuerdo, porque efectivamente es un problema que lo tuvo el gobierno anterior, que lo hubiese tenido Kast si hubiese ganado y que lo tiene Boric. O sea, lo tenemos todos. Y es un tema que a la ciudadanía le preocupa enormemente. Pero, por ejemplo, hay iniciativas como las que hizo el alcalde, si mal no recuerdo, se llama Sergio Fajardo, en Medellín. Ese tiene que ver más con el narcotráfico en las ciudades, donde uno pesca, por ejemplo, un barrio y lo interviene absolutamente desde el punto de vista policial, se lleva preso a todos los que hay que llevarle ese preso, ¿no es cierto? Los narcotraficantes, tú les quitas todos los bienes que habían acumulado, etcétera, pero inmediatamente entras también con una propuesta social importante, donde mejora las escuelas, donde mejora la calidad de la salud, cultural, de espacios verdes, mejora de la vivienda, ¿te fijas? Entonces, para eso la derecha va a tener que ceder, quitar las mezquindades, apoyar. Absolutamente, eso lo tiene que hacer todo, mire. Pero déjame cambiarle el tema respecto a la... O sea, lo que uno no puede hacer en este momento es sentarse al frente y reírse de que le estén yendo mal. Le va mal a este gobierno, le va mal a todo Chile. Le va mal a todo Chile. Y no nos quedan muchas posibilidades. Hay gente en la derecha que está así echada para atrás mirando a este gobierno. No lo sé, al menos en la convención hay una parte que hemos visto que sí. Sí. Mire, a mí lo que me importa es que Chile está en peligro su democracia, la democracia de Chile está en peligro, ya sea porque podemos caer en proyectos populistas, ya sea por cualquier cosa, pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo en que realmente vamos a hacer todo lo posible para lograr sanar todas las heridas que tenemos, entonces estamos haciendo una irresponsabilidad hacia nuestro país inaceptable. Ahí hay una cosa que usted dijo que me parece súper importante y que la voy a expandir, porque usted dijo, ese es un problema el que de repente hay grupos que pueden estar, como decía Sebastián, queriendo intencionalmente que le vaya mal. Ahora, eso está pasando no en Chile, eso está pasando en todas partes. En el mundo. En todas partes lo que empieza a ocurrir desde hace ya bastante tiempo es que desaparecen básicamente posiciones de centro, etcétera, y empiezan a aparecer posiciones muy fuertes que representan determinados polos, aunque no sean muy extremos y aunque tengan muy buenas ideas, pero así aparecen los Trump, así aparecen los Bolsonaro, así Marine Le Pen lleva 2 veces postulándose a presidenta de Francia. No es un problema nuestro ese. Algo está pasando con la política en el mundo que la tolerancia para las ideas que eventualmente exigen procesos graduales para generar reforma está siendo vista como una renuncia. Políticos demasiado preocupados del Twitter. Bueno, las redes sociales en una de esas tienen mucho que ver con eso también, pero aquí, por ejemplo... Y muy preocupados de la reacción inmediata y poco preocupados de una visión de largo plazo. Pero además, mucho aprovechamiento, bastante corrupción, que finalmente hace que la gente no le crea nada a nadie. De ningún solo sector. Una cosa cuando... Entonces hay que también tener un cuidado muy fuertemente en cómo se hacen las cosas. Solo quería que aclarar una cosa. Cuando usted dice que la democracia está en riesgo, ¿se refiere a la democracia está en riesgo con la convención, con el presidente Boric, con el... ¿A quién se refiere? ¿Cuál es el... con el parlamento? Bueno, ¿a quiénes se refiere con...? Llegar, ¿no es cierto?, a un populismo, a una persona populista que pudiese ganar la presidencia. ¿Pero quién está poniendo en riesgo la democracia según usted? ¿Perdón? ¿Quién o qué está poniendo en riesgo la democracia? Lo que pasa es que hay democracias que son democracias en el papel, pero no en los hechos, ¿no es cierto? Hay gente que es electa, pero finalmente no actúa democráticamente. Veamos, ¿no es cierto?, Nicaragua, veamos varios otros países que están en esa misma situación.
De eso estoy hablando. Sí, alcaldesa, pero usted no estará diciendo que el gobierno actual está en esa línea. No lo he dicho. No, sí, por eso, para aclarar. No. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa usted? Perdón, ni siquiera lo he insinuado, porque si lo pensara no diría que hay que ayudar. Exacto. ¿Y cómo evalúa usted al presidente Boric en estos primeros par de meses? Yo creo que es demasiado pronto para decir. Él claramente... mire, me pasa que yo tengo muchas, pero muy fuertes críticas a su actuación cuando ellos eran oposición. Pero mis críticas hacia ellos yo creo que fueron de una irresponsabilidad con Chile brutal. Creo que en el fondo le hicieron la vida imposible a la exconcertación, le hicieron la vida imposible al presidente, le hicieron la vida imposible a todos. Y hoy día, yo siempre además creo que cuando uno siembra vientos cosecha tempestades. Y todas esas cosas hoy día le están haciendo la vida mucho más difícil como presidente de la República. Y por mucho, yo decía hoy día, que por mucho que uno tenga rabia de cómo ellos se comportaron, y yo de verdad tengo bastante rabia a veces, igual creo que hay que ayudar, porque creo que Chile está en un peligro súper grande. Y espero que con esta experiencia de que ejercer el poder es muy difícil, ellos efectivamente puedan tener un comportamiento distinto si alguna vez nuevamente son oposición. Pero yo creo que además muchos de los problemas que tenemos son por un comportamiento muy irresponsable de varios de ellos cuando eran oposición. Y una pregunta que se me quedó del tema del rechazo y de qué pasaría después es, en el fondo, ¿usted no piensa, alcaldesa, que lo que está planteando ya, suponiendo que gana el rechazo, 3 meses después un nuevo plebiscito, una nueva convención, 9, 10 meses más? O sea, Chile resistirá prácticamente 1 año y medio más de incertidumbre. ¿No cree que el daño de eso es finalmente algo que está causando que muchas personas que a lo mejor no les gusta tanto lo que está quedando, porque no lo encuentran tan, digamos, difícil, estén por aprobar para ir reformando, en vez de seguir extendiendo esta incertidumbre? No, yo creo que los chilenos no van a caer en esa campaña del terror. No. ¿Pero no cree que 1 año y medio más de prolongar esto es malo? Con una constitución que lo cambia todo, van a ser 15 años de indecisión, en que van a tener que dictar las leyes, pero cómo se compatibiliza esto con lo otro, porque los cambios son tan brutales y en todos los órdenes, que de verdad se va a demorar mucho más que 1 año y medio en ponerse en funcionamiento. Pero además yo creo que los chilenos lo que quieren es bastante simple. Yo creo que el que ha tenido siempre la razón en esta materia ha sido Carlos Peña, que yo creo que es un observador y un pensador al que yo le tengo mucho respeto. Yo creo que lo que los chilenos están pidiendo es mayor equidad, oportunidades para sus hijos, que si se enferman o cuando lleguen a viejos, no caigan de nuevo en la pobreza. Redes de apoyo. O sea, yo creo que lo que se pide no es tan complicado. Entonces, un buen grupo puede sacar una constitución en forma relativamente... Un grupo de expertos. Sí. La constitución, yo estoy seguro que no va a resolver todos los problemas, pero sí la gestión de un alcalde. Y déjeme llevarlo al tema corrupción. Sabemos y hemos visto muchos casos de corrupción justamente en comunas del sector oriente, y Providencia no ha quedado excluida. Recuerdo los problemas en educación, usted habla de la importancia de los medio ambiente, pero también se ha encontrado con problemas en el reciclaje y las comunas aledañas a ustedes también. Muchas de ellas históricamente han sido de la derecha. ¿Qué lecciones usted, ya en su segundo periodo, puede darnos respecto a la corrupción? Porque justamente cuando hablamos de inequidades, muchas veces esos recursos quedan en manos donde no tienen que quedar y al final la gente más vulnerable se ve perjudicada. Perdón, no es solamente un problema de inequidad. Yo creo que eso ha sido el principal motivo de la rabia que desencadenó finalmente el 19 de octubre. La corrupción. Yo creo que, sí, claro, más que la corrupción, la impunidad, que no le ha pasado prácticamente nada a nadie. ¿Y cómo lo hizo su sector? Porque imagínese, asumió la culpa Jovino Novoa y después lo pone en la Fundación Jaime Guzmán. ¿Qué culpa? Jovino Novoa.
Asume su culpa de haber... asume su Mire, culpa en un juicio de haber en el fondo declarado los impuestos que no correspondían, de haber financiado ilegalmente a campañas de la UDI. A ver, y después lo ponen en la señal, después lo ponen en la Fundación. Y hay varios que siguen además en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, y en el otro lado, para que se entienda qué es, pero como usted es derecha, tengo que preguntar a usted por su sector. Del otro lado, pararon todos los juicios, eso yo lo he dicho aquí más de una vez. Sí, es que yo creo que es mucho más que eso. Aquí hay corrupción en las municipalidades. Hay corrupción entre los empresarios. Porque para mí la colusión es una forma de corrupción. Obviamente, ¿no es cierto? Aquí ha habido corrupción, o sea, hay en todas partes. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en Chile es que, primero, no hay nada de fiscalización. La gente no sabe fiscalizar en Chile. Y el Estado tiene que ser un fiscalizador muy fiero, y nunca lo hemos sido. Acá se han evadido impuestos mucho tiempo, se han puesto de acuerdo empresas sin que pase nada, políticos que han estado de todo tipo, alcaldes a los que han pillado en todo tipo de cosas, en el ejército, en carabineros, en la iglesia, dígame quién se salva, ¿no? Entonces, si uno no entiende que finalmente la persona que gana el salario mínimo tiene una rabia acumulada enorme en contra, porque también lo vimos con Rojas Vade en la Constituyente, también lo hemos visto, ¿me entienden? Entonces, a mi juicio, este tema de la corrupción es algo que hay que enfrentar, porque nuevamente, si no vamos a caer en un gobierno populista del cual quién sabe cómo vamos a salir. Alcaldesa Evelyn Matei, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Tolerancia Cero. Ha sido un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Y sí, me encanta este programa porque se puede conversar. Así que gracias. Muy bien. Volvemos en un ratito con el